¿Te has preguntado por qué explotas con facilidad? ¿Por qué una sola palabra basta para arruinar tu día, tu relación, tu paz? Tal vez nadie te lo dijo antes, pero el verdadero enemigo no está afuera, está dentro. Y si no aprendes a dominarlo, seguirás siendo esclavo de tus impulsos, viviendo reactivo, desgastado, sintiéndote débil frente a cada injusticia del mundo. Este video no es uno más. Es una guía estoica, poderosa y transformadora que te enseñará cómo recuperar tu equilibrio emocional y decirle adiós al enojo crónico que te consume en silencio. Aquí no escucharás frases vacías ni teorías superficiales. Vas a descubrir las estrategias exactas que usaban los sabios estoicos para mantenerse firmes aun cuando todo se derrumbaba a su alrededor. Prepárate para sumergirte en una filosofía que no solo te cambia la mente, sino el alma. Si estás cansado de ser víctima de tu ira, de sentir que te gana el impulso y luego te arrepientes, este contenido es para ti. Te prometo que al final de este video mirarás tu mundo interior con otros ojos. Y lo mejor, sabrás cómo transformarlo. Antes de comenzar, un detalle importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si valoras este tipo de enseñanzas y no quieres perderte ningún contenido que eleve tu vida espiritual y emocional, te invito a suscribirte ahora mismo. Solo así podrás seguir creciendo junto a nosotros en este camino de desarrollo personal y dominio interior. Respira hondo, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de sentir, de pensar y de vivir. Muchos pasan la vida creyendo que el enojo nace de las cosas que suceden, del tráfico insoportable, del compañero que interrumpe, del familiar que no escucha. Pero el estoico verdadero, aquel que camina con conciencia y propósito, sabe que la ira no brota del mundo externo, sino del juicio que hacemos sobre él. Epicteto lo explicó con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Ese entendimiento, aunque sutil, lo cambia todo. Porque si el origen está dentro, también lo está la solución. Y cuando uno comprende eso, comienza a recuperar su poder. Imagina una mañana cualquiera. El café se derrama, el niño no encuentra sus zapatos. El jefe envía un mensaje hostil antes del amanecer. ¿Qué haces? Si crees que tu paz depende de esos eventos, reaccionas con enojo, como un barco sin timón arrastrado por el oleaje. Pero si practicas el estoicismo, detienes el impulso y observas. Te haces una pregunta clave. ¿Qué estoy juzgando aquí? Porque el juicio lo decide todo. No fue el café, fue tu expectativa de una mañana perfecta. No fue el jefe, fue tu necesidad de aprobación. No fue el niño, fue tu impaciencia. El problema nunca fue externo, y esa revelación es liberadora. Dominar el interior es un arte, y como todo arte, requiere disciplina y constancia. En lugar de pedir que el mundo cambie, el estoico trabaja su interior como un escultor trabaja el mármol, con precisión, paciencia y visión. Cada día es una oportunidad de pulir una emoción, de observar con más claridad, de actuar con más conciencia. La meditación se convierte en herramienta, la reflexión en refugio y el equilibrio emocional en su escudo más fiel. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de entenderlo con profundidad. Esa comprensión no es fría, es poderosa. La felicidad, entonces, ya no es una meta futura condicionada por circunstancias, sino una disposición presente alimentada por filosofía. El estoico aprende que reaccionar es fácil, pero responder es sabio, que gritar es automático, pero callar con serenidad es un acto de grandeza. La verdadera libertad está en elegir cómo responder ante lo inevitable, y esa elección nace del autoconocimiento. Cuando sabes por qué te enojas, dejas de culpar y empiezas a transformar. No hay mayor acto de desarrollo personal que ese, observarse sin excusas y decidir crecer.
En ese viaje interior, uno descubre que la ira muchas veces es miedo disfrazado, miedo a perder, miedo al rechazo, miedo al fracaso, y mientras no te detengas a ver el fondo de tu propio mar, seguirás reaccionando ante cada ola. Por eso, el estoico no huye de sí mismo, se sienta en silencio, respira profundo y se pregunta, ¿qué parte de mí está reaccionando? Al hacerlo, empieza a liberarse. Porque no se trata de controlar el mundo, sino de gobernarse a sí mismo, y quien logra eso se vuelve inquebrantable. Así comienza el viaje, entendiendo que todo nace en la mente, en la forma en que interpretamos lo que vivimos. No hay enemigo más poderoso que la interpretación equivocada, ni aliado más fiel que el pensamiento claro. Si quieres dejar de enojarte, no busques cambiar al otro. Mira dentro. Ahí empieza la verdadera transformación. Porque cuando entiendes de dónde viene tu enojo, también entiendes cómo puedes disolverlo. Hay una clave que abre las puertas del equilibrio emocional, y esa llave tiene un nombre ancestral: la dicotomía del control. Los sabios del estoicismo, como Epicteto y Marco Aurelio, enseñaban que la vida se divide en dos grandes esferas: aquello que depende de nosotros y aquello que no, y que la felicidad, la genuina, la que no se desvanece con el viento, nace de aprender a distinguir entre ambas. Parece sencillo, pero pocos lo viven, porque el ego se aferra a lo que no puede controlar, y ahí nace el sufrimiento. El enojo es hijo directo de la ilusión de control sobre lo incontrolable. ¿Cuántas veces uno se irrita porque alguien no cumple una promesa, porque la vida no sigue el plan que habíamos trazado, porque las cosas no salen como esperamos? Pero, ¿qué control tienes sobre las decisiones de los demás? ¿Qué dominio real tienes sobre el clima, el tráfico, las palabras ajenas? El estoico responde con humildad: ninguno. Y justo en esa humildad se encuentra su fuerza, porque al soltar lo que no le pertenece, el alma se aligera. Ya no necesita que todo encaje, ya no exige que el universo se doblegue ante sus deseos. Acepta con nobleza lo que es y actúa con disciplina sobre lo que sí puede transformar. Liberarte del enojo, entonces, no es una cuestión de resistencia, sino de lucidez. Es mirar la vida con los ojos del sabio y entender que muchas veces la rabia surge cuando exigimos que la realidad sea distinta. Pero la realidad no obedece caprichos, es como es. El estoico no se rebela contra ella, trabaja con ella. Si alguien lo ofende, distingue: no controlo sus palabras, pero sí mi reacción. Si algo falla, reflexiona: no controlo el resultado, pero sí mi esfuerzo. Este discernimiento se convierte en un refugio espiritual, en una meditación diaria que fortalece el carácter. Vivir desde esta comprensión es como dejar de luchar contra el río y aprender a flotar. Es dejar de golpear las olas y empezar a navegar con maestría. Porque no es resignación, es sabiduría práctica, y esa sabiduría permite cultivar el equilibrio emocional incluso en medio del caos. No necesitas que todo esté perfecto para estar en paz, solo necesitas claridad interior, y la dicotomía del control, cuando se interioriza, se convierte en una brújula sagrada que guía cada acción, cada pensamiento, cada palabra. No faltarán los desafíos, las injusticias, las sorpresas ingratas, pero cuando uno se ha entrenado en esta filosofía, el enojo pierde fuerza. Porque sabes que el otro no tiene poder sobre tu serenidad, sabes que la vida no te debe nada, sabes que cada día es un regalo, no una garantía, y desde ese lugar empiezas a actuar con verdadera libertad. Porque ya no eres esclavo del resultado, ni de las acciones ajenas. Eres dueño de ti mismo. Eso es desarrollo personal en estado puro. Eso es disciplina espiritual encarnada. Y así, poco a poco, la ira se disuelve como el hielo bajo el sol. No porque la empujes, sino porque ya no tiene raíces, ya no alimentas la frustración con exigencias imposibles. Ahora miras el mundo con ojos nuevos, y ves que la paz no depende de que todo esté bajo control.
sino de saber muy bien qué te corresponde y qué no. Y esa comprensión te prepara para el siguiente paso. El cuerpo habla cuando la mente calla. Y cuando el enojo comienza a subir como una ola que amenaza con romperlo todo, el estoico no grita ni huye. Respira. Sí, respira con intención, con presencia, con propósito. La respiración consciente no es solo una técnica de moda, sino una herramienta ancestral de sabiduría. En el estoicismo, la meditación y la respiración eran caminos para reconectar con la esencia, con ese núcleo inmutable que no reacciona, sino que observa. Dominar la respiración es, en esencia, comenzar a dominarse a uno mismo. Respirar profundamente, con el abdomen, ralentiza el pulso, oxigena la mente y desactiva la tormenta emocional que amenaza con apoderarse de ti. Cuando alguien te hiere con palabras injustas, cuando el mundo parece burlarse de tu paciencia, ¿qué haces? El impulso te pide una respuesta rápida, una explosión, pero el sabio respira. Inhala por la nariz contando hasta 4. Sostiene el aire un instante y exhala con lentitud, como si dejara ir también la ira. Es un ritual silencioso, casi invisible, pero ese pequeño gesto te devuelve el control. Hay quienes menosprecian este acto por su simplicidad, pero lo profundo casi siempre es simple. La respiración consciente es una forma de meditación estoica en movimiento. Te ancla al presente, te aleja del pasado y te impide construir futuros catastróficos. Te obliga a detenerte y en esa pausa, en ese momento sagrado entre el estímulo y la reacción, nace la libertad, la verdadera, la que no depende del otro, sino de ti. Dominar el arte de respirar es cultivar el equilibrio emocional con cada inhalación. Incluso los soldados romanos, entrenados para resistir el dolor y la furia de la batalla, utilizaban técnicas de respiración para mantener la mente fría en medio del fuego, porque sabían que una mente serena toma mejores decisiones. El estoico moderno no necesita una armadura de hierro, sino una respiración firme y una mente clara. Cuando dominas tu aliento, dominas tu presencia. Y cuando dominas tu presencia, la ira no encuentra espacio donde habitar. Haz la prueba. La próxima vez que sientas que todo arde dentro de ti, no respondas, no hables, solo respira 3 veces, lento, profundo, consciente, y verás cómo la emoción cambia, cómo la mente se aclara, cómo la respuesta se transforma. Porque no es lo mismo reaccionar desde la rabia que responder desde la conciencia. Y esa diferencia, aunque invisible, cambia tu destino. Eso es estoicismo aplicado. Eso es filosofía vivida. Y cuando respiras con propósito, empiezas a escuchar lo que antes el ruido te impedía oír. Tu diálogo interno. Es ahí donde nace el siguiente nivel de sabiduría. El lenguaje interior es la voz del alma. Lo que te dices a ti mismo en momentos de tensión no solo refleja tu mundo interior, lo crea. Cuando el enojo aparece, muchos se repiten frases como «esto es injusto», «no puedo más», «¿cómo se atreven?». Pero el estoico ha entrenado su mente para hablarse de otra manera. No se abandona al grito mental ni a la queja invisible. Se recuerda una verdad más profunda. Esto no depende de mí, pero mi respuesta sí. Y ese recordatorio actúa como un bálsamo para el espíritu. Hay frases que se convierten en escudos, palabras que dichas a tiempo salvan una conversación, una relación, incluso una vida. Esto pasará. No estoy aquí para controlar al otro, sino para dominarme a mí mismo. Nadie me roba la paz sin mi permiso. Son afirmaciones que no niegan la realidad, pero la colocan en perspectiva, que no minimizan el dolor, pero tampoco lo convierten en tirano. El estoico habla consigo mismo como un mentor amoroso, como un general que prepara a su soldado para la batalla interior. La repetición constante de estas frases se convierte en disciplina, y la disciplina en libertad, porque ya no eres rehén del primer pensamiento que aparece. Tomas distancia, respiras
y eliges. Es un entrenamiento diario, como el del atleta que prepara su cuerpo, pero aquí se entrena el alma. Y ese esfuerzo silencioso, constante, construye una mente resiliente, una filosofía encarnada, una felicidad que no depende del clima externo. Las palabras que usas son como semillas. Elige sembrar sabiduría y cosecharás paz. Incluso en momentos donde todo parece justificar el enojo, el estoico recuerda: ¿qué haría un sabio en esta situación? Esa simple pregunta puede cambiarlo todo, porque te obliga a salir del impulso y entrar en la conciencia. Y desde ahí tu voz interior se afina. Ya no grita, guía. Ya no empuja, inspira. Ya no enjuicia, comprende. Y es ahí donde la verdadera transformación ocurre. No porque todo haya cambiado fuera, sino porque tú has cambiado dentro. Haz de tus pensamientos un templo, de tus palabras internas un refugio. No te hables como un enemigo, ni como una víctima. Háblate como un maestro habla a su discípulo más amado, con firmeza, pero con compasión, con exigencia, pero con ternura. Esa voz interna es la que define tu destino, y cuando aprendes a hablarte bien en medio de la tormenta, descubres que el enojo ya no tiene el mismo poder. Y justo ahí, cuando tu lenguaje se vuelve un aliado, puedes mirar al otro con otros ojos. Porque lo que antes parecía un ataque personal, ahora es otra cosa completamente diferente. Hay una trampa invisible que atrapa a muchos sin que se den cuenta. La de tomarse todo como algo personal. Un gesto, una palabra, una mirada. De inmediato, el corazón se altera, el juicio se nubla y el enojo se instala. Pero el estoico, que camina con los ojos del alma bien abiertos, sabe algo esencial. No todo gira en torno a uno mismo. De hecho, casi nada lo hace. Comprender esto no es rendición, es iluminación. Es reconocer que lo que el otro dice o hace habla más de su mundo interior que del tuyo. Cuando alguien lanza una crítica, cuando una actitud te hiere, la mente entrenada en filosofía se pregunta: ¿esto realmente tiene que ver conmigo o con el dolor no resuelto del otro? Porque muchas veces los juicios ajenos son reflejos distorsionados, ecos de inseguridades, proyecciones del ego. Y si te tomas todo como un ataque personal, vives en guerra permanente. Pero si ves las ofensas como espejos rotos que no reflejan tu verdad, dejas de defenderte y empiezas a observar con sabiduría. Esa es una forma de libertad emocional. Imagina que alguien te dice: no sirves para esto. Si lo tomas como una verdad absoluta, tu corazón se encoge, tu ánimo cae, tu enojo sube. Pero si lo ves como lo haría un estoico, entiendes que esas palabras revelan la frustración del otro, no tu valor. Y así, en lugar de caer en la trampa del ego herido, sonríes por dentro y sigues tu camino. La felicidad no está en que todos te comprendan, sino en que tú no necesites su comprensión para seguir siendo tú. Esto no significa cerrar el corazón, ni volverse frío. Significa vivir con equilibrio emocional. Significa tener la disciplina de no entregar tu paz a cada opinión ajena. El estoicismo no te hace de piedra, te hace firme. Te enseña a amar sin apego, a escuchar sin absorber, a responder sin reaccionar. Y en ese arte de la no personalización florece una versión más serena y sabia de ti mismo. Porque al final del día, cada vez que tomas algo personalmente, le das al otro un poder que no merece. Permites que su caos altere tu paz. Pero cuando recuerdas que tú eliges qué pensamientos alojar en tu mente, recuperas tu autoridad interior. No estás obligado a cargar con las emociones ajenas. Puedes soltarlas, dejarlas pasar como nubes en el cielo. Y esa práctica, repetida con constancia, transforma tu forma de vivir. Así, al dejar de tomarte todo de forma personal, no solo te liberas del enojo, te vuelves más compasivo. Porque ves el sufrimiento en los ojos de quien agrede, porque entiendes que muchas heridas ajenas hablan en voz alta. Y esa compasión
Es la antesala del siguiente gran enemigo del estoico, el orgullo. El orgullo, ese viejo conocido del ego, se disfraza de dignidad, pero muchas veces es solo miedo. Miedo a no tener razón, miedo a ser vulnerables, miedo a que los demás vean nuestras grietas, y en esa defensa constante el enojo se convierte en arma. ¿Cuántas veces la ira no nace del dolor, sino del orgullo herido? El estoico lo sabe. Por eso, su camino es de humildad, no como una postura sumisa, sino como una elección consciente de soltar el deseo de tener siempre la última palabra. Cuando alguien nos contradice, el ego se levanta como un guerrero, quiere atacar, quiere defenderse. Pero el estoico observa ese impulso con distancia, no lo alimenta, se pregunta, ¿qué parte de mí se siente ofendida? Y con esa simple reflexión desactiva la reacción automática, porque entiende que no hay honra en reaccionar con violencia interna, sino en mantener la calma frente al agravio. Esa es la disciplina del alma fuerte. La trampa del orgullo es que nos hace creer que perder una discusión es perder dignidad. Pero la dignidad no está en tener razón, está en cómo te comportas cuando el mundo no te da la razón. El estoicismo enseña que una respuesta serena es más poderosa que 1000 gritos, que quien no necesita imponerse ya ha ganado. Que la verdadera felicidad viene del desapego del juicio externo, no de la aprobación. Muchos confunden fuerza con dureza, pero el estoico no endurece su corazón, lo afina, aprende a elegir sus batallas, y muchas veces la mejor batalla es la que no se pelea, porque no hay gloria en demostrar superioridad, sino en demostrar dominio interior, y el que vence su orgullo, vence también su enojo, porque ya no hay nada que defender, ya no hay máscara que sostener. Solo queda la verdad desnuda, y eso es más que suficiente. Cultivar humildad no es negarse a uno mismo, es conocerse mejor, es mirar dentro y aceptar que no lo sabemos todo, que podemos aprender incluso de quienes nos contradicen. Es ver en cada momento una oportunidad de crecimiento. El desarrollo personal florece cuando se abona con sinceridad, y la meditación estoica, practicada cada día, disuelve las ilusiones del ego, como el viento disuelve las hojas secas. Por eso, quien aprende a soltar el orgullo también aprende a esperar, y ahí nace una virtud olvidada pero poderosa, la paciencia. En un mundo donde todo grita inmediatez, la paciencia es una revolución. El estoico sabe que lo que se responde en caliente muchas veces se lamenta en frío. Por eso, cultiva el arte de esperar. No espera como quien se resigna, sino como quien se prepara. Sabe que entre el impulso y la acción hay un espacio sagrado, y que en ese espacio se decide el destino de una conversación, de una relación, incluso de una vida entera. La disciplina de no reaccionar enseguida es una forma de meditación activa. Es poner a prueba el equilibrio emocional cuando más tienta el caos. Cuando alguien te provoca, cuando todo en ti quiere responder de inmediato, el estoico respira, observa y espera, porque entiende que una pausa vale más que 1000 excusas, y que a veces el silencio es la respuesta más fuerte que puedes dar. Esa espera no es pasividad, es estrategia, es saber que muchas tormentas se disipan solas, que no todo merece respuesta y que no todos los fuegos deben ser apagados por ti. El estoico distingue lo urgente de lo importante y entiende que lo importante es su serenidad, porque sin ella cualquier batalla está perdida antes de comenzar. Practicar este arte es como afilar la espada del alma. Es un ejercicio constante de presencia y dominio interior. A veces cuesta, claro que sí. Pero cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu disciplina. Y con el tiempo, esa disciplina se vuelve parte de ti. Ya no necesitas recordarla, la encarnas. Se vuelve tu forma natural de vivir. Esperar también te permite ver con más claridad.
porque muchas veces lo que parecía ofensivo al instante no lo era tanto al observarlo desde la distancia. La mente calmada ve más lejos, y esa visión te da poder. Poder para elegir tus batallas, poder para mantener tu felicidad intacta, poder para actuar con propósito, y cuando has aprendido a esperar, puedes visualizar con más sabiduría. Puedes prepararte mentalmente para lo que vendrá. Y ahí entra una herramienta estoica poco comprendida pero profundamente transformadora, la visualización negativa. La mayoría de las personas pasa la vida esperando que todo salga bien, que nada falle, que el mundo se alinee con sus deseos. Pero cuando la realidad no cumple esas expectativas, lo primero que aparece es el enojo. El estoico, sin embargo, vive al revés. Practica la visualización negativa, una técnica ancestral que consiste en imaginar lo peor antes de que suceda, no como castigo, sino como preparación espiritual. Este ejercicio no lo amarga, lo fortalece, porque al imaginar la pérdida, valora más lo que tiene. Al imaginar el dolor, aprende a resistirlo con dignidad. Cada mañana, el sabio se detiene unos minutos y contempla con serenidad. Hoy puedo ser malinterpretado, hoy puedo perder algo, hoy puedo no lograr lo que deseo. No como lamento, sino como recordatorio de su propia fragilidad y de la imprevisibilidad de la vida. Este acto, aunque parezca sombrío, lo llena de gratitud, porque todo lo que ocurra por encima de ese umbral es ganancia. Y si el desastre llega, ya no lo toma por sorpresa, lo ha visualizado, lo ha abrazado mentalmente, lo ha desarmado con anticipación. Al aplicar esta práctica, la mente se vuelve más flexible, ya no se aferra al resultado perfecto, sino que se adapta con fluidez. Cuando alguien lo ofende, ya lo esperaba. Cuando algo se rompe, ya lo había contemplado. El estoico no es pesimista, es realista con sabiduría, y eso lo hace emocionalmente invulnerable. Porque mientras los demás caen en shock ante lo inesperado, él respira y actúa con calma. Ha sido entrenado en la meditación de la pérdida, y por eso su felicidad no depende de la ausencia de problemas, sino de su preparación para enfrentarlos. La visualización negativa también disuelve el orgullo, porque te recuerda que no eres inmortal, que todo puede desaparecer en un instante, que cada conversación puede ser la última. ¿Cómo enojarse profundamente con quien podría no estar mañana? ¿Cómo vivir reclamando cuando podrías despertar sin voz? Este tipo de conciencia transforma el enojo en comprensión y la comprensión en compasión. Porque sabes que todos luchan sus propias batallas invisibles y que nadie está exento de dolor. Aplicar esta técnica no requiere rituales complejos. Basta cerrar los ojos unos minutos al día, respirar hondo y contemplar con serenidad lo que temes perder. No para atraerlo, sino para desactivar su poder sobre ti. Y cuando abres los ojos, el mundo ya no te debe nada. Todo es un regalo, incluso los momentos difíciles, incluso las palabras duras, todo puede ser soportado cuando el alma está preparada. Y desde esa aceptación profunda brota otro fruto poderoso del estoicismo, el perdón. Porque quien ha abrazado mentalmente la pérdida, también puede abrazar al otro sin rencor. Perdonar no es olvidar, ni justificar, ni borrar lo que ocurrió. Es soltar la carga que uno mismo decide no llevar más. El estoico no perdona por debilidad, sino por fuerza espiritual, porque entiende que el resentimiento es una cadena que lo ata al pasado, un veneno que se bebe esperando que dañe al otro, pero solo lo envenena a él. Por eso el sabio suelta, no por el otro, sino por sí mismo, porque el alma ligera viaja más lejos. El desapego estoico no es frialdad, es claridad. Quien vive aferrado a la ofensa queda atrapado en el momento del dolor.
Pero quien practica la filosofía con el corazón abierto, comprende que cada quien actúa desde su nivel de conciencia, que el que hiere muchas veces lo hace desde su propio sufrimiento, y desde esa comprensión nace la compasión, no una compasión ingenua, sino una compasión lúcida, que ve con profundidad, que siente con sabiduría, que abraza sin necesidad de justificar. El perdón en el estoicismo no exige reconciliación. A veces, perdonar es dejar ir sin volver. Es aprender la lección sin necesidad de repetir la historia. Es mirar atrás sin dolor y adelante sin miedo. Es un acto de equilibrio emocional que restaura la paz interior, porque el alma disciplinada no permite que el pasado defina su presente. La felicidad verdadera requiere espacio, y el rencor ocupa demasiado. Quien se aferra al resentimiento se convierte en esclavo del otro, porque cada vez que recuerda, revive, y cada vez que revive, sangra, pero el estoico se cura a sí mismo. Y en ese proceso libera también al otro, no porque lo merezca, sino porque él ya no quiere cargar con más cadenas. Ese es el poder del perdón estoico. Rompe los grilletes invisibles y deja que el alma respire. Meditar sobre esto cada día, incluso escribir cartas que nunca se envían, respirar con intención cada vez que el recuerdo vuelve, orar por quien te hirió. Son prácticas concretas que sanan. El estoico convierte el rencor en sabiduría. No olvida lo vivido, pero lo integra. Y ese proceso con madurez no solo transforma su relación con el pasado, sino también con su propio presente. Porque cuando el perdón se convierte en una virtud, la vida se llena de luz. Y en esa luz, incluso la ira más antigua se disuelve. Así es como el estoico transforma el dolor en sabiduría. Cada emoción, por intensa que sea, contiene en su interior una semilla de transformación. La ira, que muchos consideran un enemigo, puede convertirse en maestra si se la sabe escuchar. El estoico no la reprime, la observa, no la teme, la comprende, y al hacerlo descubre que cada estallido de furia es una señal, una puerta que se abre a una parte de sí mismo que necesita atención, que clama por desarrollo personal, por autoconocimiento, por despertar. Transformar la ira no es cuestión de negarla, sino de redirigirla, como el río que deja de inundar para convertirse en energía. Esa energía emocional, canalizada con disciplina, puede alimentar la meditación, fortalecer el carácter, afilar la filosofía. El estoico no huye del fuego, aprende a templar el acero de su alma en él, y así, donde antes había destrucción, ahora hay construcción. Donde había impulsos, ahora hay decisiones conscientes. Donde había caos, ahora hay propósito. La ira, cuando se transforma, se convierte en motor de justicia, en impulso para el cambio, en defensa de lo verdadero, pero sin odio, sin veneno, sin necesidad de destruir. El sabio aprende a usarla como una brújula emocional. Cada vez que se enoja, se pregunta, ¿qué valor está siendo violado aquí? Y con esa respuesta, actúa, no desde la reactividad, sino desde la integridad, porque ha practicado el arte de la introspección y sabe que toda emoción es un mensajero. Este proceso requiere constancia, requiere equilibrio emocional, humildad y tiempo, pero da frutos que ninguna otra práctica ofrece. Porque cultivar una mente que no explota, sino que reflexiona, es la base de una vida en felicidad. Y vivir así no es una utopía, es una decisión diaria. Cada vez que eliges la calma sobre el grito, la comprensión sobre el juicio, la filosofía sobre el impulso, estás transformando tu ira en sabiduría, y esa sabiduría se manifiesta en tus relaciones, en tu trabajo, en tu silencio, porque ya no reaccionas como antes, ya no te dejas arrastrar. Ahora guías, ahora inspiras, ahora eres ejemplo. Y eso es lo que define a un verdadero estoico. No su ausencia de emociones, sino su maestría sobre ellas. Así se cierra este círculo.
Un camino de dominio interior, de desapego consciente, de profunda transformación personal. Un camino que comienza con una sola decisión: no volver a dejar que la ira gobierne tu vida. Ahora que conoces las herramientas estoicas para dominar tu interior, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuál fue la lección que más te tocó el alma? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros que, como tú, buscan transformar su vida desde dentro. Si este video te ayudó, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Aquí, en el canal Despertar Estoico, cada contenido es una chispa de sabiduría para quienes anhelan una vida más profunda, libre y feliz. Y si sentiste que este mensaje era justo lo que necesitabas, te invito a ver ahora mismo el siguiente video que aparece en pantalla. Sé inquebrantable. ¿Cómo no dejar que nada te afecte? Ahí continuarás esta travesía hacia la fortaleza emocional. Gracias por estar aquí. Te habló con respeto y gratitud. Canal Despertar Estoico.